Hola, sí. Buenas noches. Me acordaba recién cuando Carlos mencionó El gen egoísta, ese libro brillante y un poco apocalíptico. Una vez nos invitaron a Carlos Busquet, que era otro escritor apocalíptico, nos invitaron a la Feria del Libro de Goya, Corrientes, un poco engañados a los dos, porque en realidad era para ir a hablar con alumnos del colegio secundario, con chicos de 13, 14 y hasta 15 años, y Carlos, ¿qué le puedo hablar a chicos de 15 años? Y empezó a hablar del gen egoísta. Y era como una película de terror, porque encima lo explicaba tan bien. Hace un rato Horacio nos contaba una anécdota de Pablo Ramos y decía precisamente que Pablo Ramos era magnético, Busquet era magnetizado, ¿verdad? Su libro. Y con el gen egoísta dejó a unos adolescentes un poco retorcidos en la vida. Al margen de esa anécdota, sí, yo escribí un cuento con un mono. En principio me encantó la convocatoria de Anaí por el capricho, porque era escribir sobre mascotas. Yo coordino un taller literario y también tengo esos caprichos como de consigna de taller. Escribir sobre hermanas y hermanas, escribir sobre mascotas. Bueno, no me podía negar, pero por el origen así tan literario de un capricho, como de una imposición. Y por supuesto que empecé a dar vueltas y recordé de pronto que una vuelta hace unos 5 años, el Festival Filba me invitó a la Cumbre Córdoba, y en el afán, me parece, de ese festival, por ser ocurrente, por ser lúdico, por ser un poco sórdido, nos llevaron a 4 escritores, Eduardo Musli, Agustín Ducanto y Leticia Obey, y a mí, a una reserva de monos carayá que hay en la Cumbre Córdoba. Los monos carayá no tienen nada que ver con el clima que hay en la Cumbre Córdoba. Eso me enteré ahí. No, en realidad ya lo sabía, lo intuía. Y era una mañana neblinosa donde fuimos a este lugar un poco, tal vez porque esa mañana en particular era fría y neblinosa, le daba un aire de alguna manera gótico al asunto. Yo estaba resfriado encima y veía los monos mientras nos explicaba ahí un guía cómo habían llegado esos monos ahí. Yo los veía como exiliados, pero exiliados que de alguna manera cada uno tenía su historia, o más que exiliados, desarraigados, ¿no? Y las historias que contaban los guías acerca de esos monos, cómo habían terminado ahí, eran buenísimas. Y la que más me impactó, porque me pareció la más graciosa en realidad, era que muchos de esos monos llegaban por familias que, haciendo turismo en el nordeste argentino, donde soy yo, pero más en la zona de Corrientes o Misiones, familias que íbamos al lado de la ruta, veían siempre algún loque, con un canastito vendiendo monos. Y no faltaba la familia candorosa que frenaba, ya sea para ver o para arriesgarse a la compra del mono, que estaba drogado de manera tal que parecía un animal dócil, tierno y benévolo. Las familias compraban muy confiadas, compraban el bicho y hacían 100 kilómetros, y el efecto de la droga empezaba a decaer y el mono se convertía en un monstruo. O si el efecto de la droga duraba, llegaban hasta el hogar, y en el hogar se revelaba el monstruo,
que tenía una particularidad y eso me encantó, que el mono había sido, o sea, que yo soy muy bruto con la vida animal, entonces todo me parece revelador, todo me deslumbra, y ahí contaba que el mono, por lo menos el carayá, es muy territorial, y si vos llevabas, si lo que vos conseguías al costado de la ruta era macho, era muy probable que hubiese problemas en la casa con el jefe de hogar, y si era hembra, el problema iba a ser con la jefa, y que eso despertaba unos tremendos conflictos. Y bueno, la mayoría de los monos que estaban ahí en esa reserva, que eran muchísimos, terminaban por la imprudencia de estas familias que compraban monos, y eso me encantó, ¿no? Era como una absurdidad, una naturaleza absurda que es sumamente literaria. Yo veía además los monos, me encantaban, y contaban también una anécdota de un mono en particular que nadie sabía cómo había llegado ahí, porque a todos los tenían registrados, pero había un mono que lo señalaban y todos tenían como un precinto, y había uno en particular que era como el misterio, porque había llegado de algún lado, como no sé, esas historias de aventura a lo Chapán, ese animal que iba buscando a su familia. Entonces ellos intuían que ese mono había venido tras el rastro, viajando miles de kilómetros, sí, casi miles, hasta dar con su familia. Bueno, todo eso me encantó. Vayan a hacer reserva porque es como vayan a hacer daño. Eso como punto de partida me encantaba, y después tenía una referencia más literaria, si se quiere, tomada de un cuento de un escritor mexicano que me gusta mucho, que se llama Álvaro Enrique, que a su vez toma su cuento o roba en su cuento de otro escritor, un escritor vasco, que es un divino, un ocurrente loco, que es Bernardo de Álzaga, y tomaba de ahí una anécdota, un libro medio autobiográfico de Bernardo de Álzaga, donde entre otras anécdotas Álzaga cuenta un viaje que hace a su pueblo natal, donde paseando por el pueblo se encuentra con un linchera, aunque no usa la palabra linchera, pero yo intuía que era como una especie de ciruja más que de linchera. Está acostado al borde de una casa en la calle, y se ponen a hablar, y en un momento el ciruja en cuestión, a cuento de nada, le dice: ¿sabe para qué es el hueco este que está acá en la pared? ¿Será para el perro?, le dice Álzaga, y dice: no para el perro, exactamente, para un chico a quien una vez lo mordió un perro, y ese chico se convirtió en perro, y desde entonces vive ahí, por ahí le pasan la comida. Y eso fue todo lo que dijo el ciruja, y con eso se quedó Bernardo de Álzaga. Y Álvaro Enrique, el escritor mexicano, decía: wow, de eso se trata la literatura, donde todo indica que a la mordedura de un perro le seguiría la rabia. En este caso, a la mordedura de un perro le sigue una transformación, donde todo indicaría que a la alienación le sigue el estrés. En la literatura le sigue un escarabajo, una cucaracha, o como quieran llamarlo. Yo tenía esas dos referencias: los monos, la transformación, la literatura, y dije: chau, tengo todo. Esa es la historia de mi mono.